¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos la grata presencia del doctor Wilfrido Culazo. Es médico, especialista en geriatría desde hace varios años. Y el libro de su autoría es El sueño de una seducción, envejecer mejor. El envejecimiento, arte y ciencia. De su propia autoría. Bueno, le vamos a preguntar por qué esta relación entre la medicina, el arte, la ciencia, bueno, y también lo que significa envejecer mejor, ¿no? En segundos con el doctor Wilfrido Culazo. ¿Qué tal, Wilfrido? Un gusto. ¿Bien? Bien. Bueno, antes que nada, ¿no? Antes de entrar en este libro que realmente es apasionante, ¿no? Porque, ¿Te gustó? ¿Eh? ¿Te gustó? Me gustó, pero... ¿Es sencillo para leer y entender? Sí. No, aparte, no solamente hay anécdotas muy interesantes de la medicina, sino que hay cifras también que tienen que ver con el envejecimiento, que tienen que ver con la sexualidad en los adultos mayores, en fin. Pero ¿por qué tu vocación de geriatra? A ver. Mira, yo me recibí a los 24 en Rosario y muy poco tiempo después ya empecé a estudiar geriatría, un posgrado en la Universidad de Rosario. Diría yo, 4 o 5 años después de recibido ya, mi interés por el envejecimiento. Yo tenía 24 años, pero veía a mis padres como viejos. Y mis padres no tenían, ahora que me doy cuenta, tendrían 40 y pico de años. Pero claro, uno de la perspectiva de 24 años, yo los veía como viejos y decía, bueno, ¿qué puedo hacer por ellos? Por mis padres y por los amigos de mis padres, que los veía todos, que fumaban, que salían, que estaban estresados. Y entonces dije, bueno, yo me tengo que dedicar a eso. Y me fui a estudiar y volví con el título de geriatría y gerontología, porque nosotros teníamos los dos títulos en ese momento. O sea, el geriatra es el clínico, es el que hace la medicina, digamos, del viejo. Y el gerontólogo puede ser cualquiera. Vos, por ejemplo, sos seguro un gerontólogo, me lo has demostrado a través de tu carrera y nuestros años mozos. ¿Por qué soy gerontólogo yo? Vos sos gerontólogo porque te ocupaste de la vejez en lo social y en lo político con Matilde Menéndez, El PAMI. El PAMI, y bueno, eso es ser un gerontólogo, un periodista gerontólogo. Y bueno, también hay arquitectos gerontólogos que hacen casa para los viejos, políticos, abogados que hacen todo lo que es previsión. O sea, la gerontología es todo. Sí. Ahora, vos dijiste recién, bueno, yo veía a mis padres como viejos. Bueno, generalmente se utiliza el término viejo en términos cariñosos. Mi viejo. Claro, por supuesto. Espera que le pregunte a mi viejo, Sí. mi viejo no está, pero que yo se lo veía como alguien mayor, ¿no? Pero hoy en día las cosas han cambiado. ¿Qué te parece? En aquel momento 45 era viejo, 50 era viejo. Yo creo que incluso la ley de jubilación actual de 65, 60, 65, retirar a una persona es una barbaridad. Yo creo que tiene que extenderse la edad de actividad, a lo mejor con jornadas menos extensas, pero tiene que extenderse. El tema es que cómo vos le decís a alguien actualmente que tiene que trabajar 5 años más. Claro. Que tiene 65 te quieren matar. Yo creo que las cajas tienen que adecuarse a que la prolongación de la vida va de la mano con la prolongación de la actividad. Y eso es una pregunta que te quería hacer después, ¿no? Si lo ideal es seguir trabajando después de la jubilación. Sí, totalmente. Pero, decime, ¿por qué vinculas el envejecimiento con el arte y la ciencia? Y esta referencia... Gente que dice arte o ciencia o arte y ciencia sería, porque es las dos cosas. Pero esta referencia permanente a Albert Einstein, científico, bueno, Rotti, el pintor, el famoso pintor, ¿no? Pero, claro. ¿Por qué vinculas el envejecimiento con esto? Mira, todos mis libros, yo tengo varios escritos, y todos mis libros siempre mezclo lo artístico con la medicina, porque me apasiona el arte y obviamente me apasiona la medicina. Entonces lo mezclo primero para darle un sentido integral, porque la medicina es un arte, la medicina, pero también es ciencia.
La medicina ya es arte, no solamente el que pinta, el que esculpe es un artista, sino el médico es un artista, claro, y ejerce su arte de curar. Fíjate, dice arte de curar, lo ejerce a través de la ciencia que nos aporta los libros, ¿no? Así que Einstein es el paradigma de la ciencia y Miguel Ángel el paradigma del arte, ¿no? Por eso los vinculé, y aparte me vino muy bien combinar las caras. Combinar las caras, porque las caras están combinadas, que la mitad sea de Miguel Ángel, la otra mitad de Einstein en el libro. Me costó trabajo combinarlos, porque tenía que coincidir la boca y los ojos y todos esos detalles técnicos. ¿Y por qué decís que el pediatra es el primer geriatra? ¿Por qué decís eso? Vos sabés que yo siempre insisto que los pediatras terminan su actividad cuando la persona tiene 14, 15 años. Y yo creo que es un error absoluto no pensar que esa persona va a crecer, porque ellos lo atienden en esa etapa. Es como si yo dijera, yo voy a atender a partir de los 65 y no voy a atender antes de los 65. No voy a hacer algo pregeriátrico. Y bueno, para mí el pediatra tiene que medir las consecuencias de sus actos, igual que hacemos cualquier médico, pero sabiendo que esa persona va a envejecer, que va a crecer, y no, por ejemplo, ellos usan los corticoides como si fuera una medicación sin contraindicaciones, porque saben que ellos probablemente no reciban las consecuencias de los corticoides, y hay mucha medicación que usan con absoluta libertad. El ibuprofeno, antes usaban para bajar la fiebre el paracetamol, que es bastante más inocuo. Hoy en día el ibuprofeno prácticamente está en las casas de todas las personas, porque los chicos usan ibuprofeno para bajar la fiebre. Y el ibuprofeno trae graves consecuencias en el adulto. Por ejemplo, la osteoporosis, que antes consideramos que la producía únicamente el corticoide, y algunas pocas drogas más, los antiepilépticos. Hoy sabemos que el ibuprofeno también produce osteoporosis. Entonces, si nosotros empezamos con el chiquito ya a medicarlo con ese tipo de medicación, y bueno, ¿qué esperamos cuando sea viejo, no? ¿Y qué es envejecer mejor, digamos? ¿Qué es la síntesis? La síntesis de todo, envejecer mejor, es todo un arte, ¿no? Saber envejecer. Es el arte de vivir, es poder manejar el estrés, poder seguir siendo activo. Yo no diría deportista. Por ahí nosotros veíamos que los deportistas que habían sido grandes deportistas de viejos terminaban peores que los que eran oficinistas. Yo me acuerdo que Malvicino, Ángel, que fue, vos te acordás... Olímpico de remo. Claro, Ángel de última estaba muy mal de sus hombros, no daba más. Sus hombros se tenían que infiltrar a cada rato. Y bueno... Jugadores de fútbol profesionales. Que vos lo ves a los 50 años, parecen viejos. Batistuta. Batistuta, que quería cortarse los pies. Quería cortarse los pies. Quería cortarse los pies. ¿Cómo sería, no? Es decir... o sea que realmente el ser activo no significa necesariamente que nosotros aconsejemos que sea un deportista. Todo en medicina pasa por grandes contradicciones. Voy a decir, el deporte sí, deporte no. ¿Cómo? Si vos no le vas a aconsejar el deporte, sí, háganlo, pero háganlo mesuradamente. O sea, excepto que seas profesional. Bueno, ¿cómo maneja un profesional eso? ¿Cómo le hace entender a un entrenador, un profesional, que tiene que ser mesurado? No, quiere un rendimiento. Ahora, el ritmo cotidiano, el de la vida hoy por hoy, es un ritmo muy acelerado. Claro, pues yo te dije administrar el estrés. El estrés. ¿Cómo se administra el estrés? ¿Cómo administras vos el estrés si estás al borde de perder tu trabajo, claro, si no te alcanza, si tenés una enfermedad, si tus viejos están enfermos o no? Es decir, ¿cómo manejas eso? Sí, es problemático, o sea, poder manejarlo. Ahora hay cosas que uno debe saber que son imposibles de abarcar. O sea, los límites que tiene que tener un ser humano, los límites de un médico, de un periodista, ¿dónde están? Y están dentro de la sabiduría personal. Si uno es sabio en su vida, y probablemente sea sabio en manejar y administrar ese estrés, como te dije, que es tan difícil, ¿no? Cuando las cosas se complican, cuando hay enfermedades en los hijos, en los nietos o en los padres, o cuando una abuela se nos quiebra la cadera. Mira qué drama, la fractura de cadera. Sí. Tan frecuente y causa de tantas muertes. Porque yo, fíjate que cuando llevaba más o menos 10 años de geriatra, tendría 35, 40 años tendría, dije, ¿cómo puede ser que yo los cuido de más o menos todo y se me mueren
de una fractura de cadera. Quiere decir que yo me estoy olvidando de la causa casi más importante de muerte en la ancianidad, que es la fractura de cadera. Y ahí me fui a especializar cerca de Madrid, en Alcalá de Henares, en una universidad, sobre osteoporosis. Encontré un profesor que sabía en esa época, estoy hablando hace 30 años, ¿no? Sabía algo de osteoporosis y, bueno, aprendí a pesquisarla y últimamente tenemos drogas excelentes, muy caras, pero excelentes. Y hoy la expectativa de vida en la Argentina, para tomar un país, ¿no? Sí. Porque me imagino que es muy distinta a la que cuando vos te recibiste. Sí, ¿no? claro. ¿Hoy cuánto es la expectativa de vida? 80 y pico. Sí, o sea que un hombre una mujer de 70 es una mujer joven todavía. Claro, por supuesto, y activa puede ser. Y muy activa. Y estar profesionalmente preparada para estar en una cátedra, ser abogada o ser periodista. Magdalena, que le gustó mucho el libro, porque Magdalena también lo leyó, y le gustó mucho, Magdalena es un ejemplo de ello, ¿no? Que a lo mejor trabaja únicamente, no todos los días, no únicamente los sábados. Yo todavía todos los días. Vos todavía todos los días. Bueno, pero algún día vas a trabajar los sábados únicamente. Estoy pidiendo eso. Claro, bueno, Magdalena, que es un ejemplo de que administró sus horas de trabajo para que probablemente no se llene de tanto estrés, de levantarse todos los días, ella decía tan temprano. Y bueno, esa es la manera de seguir trabajando, pero trabajando cada vez con menos intensidad y con menos angustia. Una pequeña pausa, me gustaría abordar un par de temas. ¿Cómo juega la sexualidad, el sexo, en los adultos mayores? ¿Cómo juega la soledad en ello? Me parece que son temas interesantes como para hablar. Sí, cómo no. Enseguida. Seguimos con el doctor Wilfrido Culasso, autor de El sueño de una seducción, envejecer mejor, el arte y la ciencia vinculadas con la medicina y sobre todo con la especialidad de geriatra, ¿no? Pero la vida también tiene ciclos. Y tal vez, bueno, el ciclo de padre, el ciclo de abuelo, pero también esos ciclos se van desprendiendo de la vida. ¿Qué pasa o cómo juega la soledad en la gente grande? Es decir, ¿cómo juega este tema? Yo creo que la soledad debe ser el peor de los castigos en la vejez, porque se le van muriendo, al longevo, por ejemplo, se le van muriendo los amigos. Por eso yo aconsejo siempre que las amistades sean de distintas edades. O sea, si vos te vinculás en un grupo, en las peñas o en las reuniones sociales o en reuniones de café, vos tenés que tener siempre gente más grande que vos y gente más joven que vos. Cosa de que a la hora de que se tengan que morir o se mueran alguno de ellos, vos siempre tengas algún referente por abajo que te va a abrir algún panorama y un referente por arriba, obviamente. Así que yo creo que para evitar la soledad, mira, te saco un minuto, cuando nosotros decíamos que había que hacer gimnasias del físico y de la mente, nosotros hinchábamos con los test, con las cosas de memoria y con todo que uno tenía que ser intelectual para conservar su mente, tener una gimnasia en la mente. Y después nos dimos cuenta que era más importante lo social. El hombre en la evolución, cuando progresó el tamaño de su cerebro, es cuando se hizo social. Cuando tuvo ese medio que lo contuvo, que lo ayudó, que hizo cosas que él no podía hacer. Entonces, lo social entra absolutamente en la salud de la persona. De ahí que la soledad es todo lo contrario. ¿El geriátrico es soledad? Absoluta. ¿Sí? Sí. Yo tuve geriátrico muchos años, hasta que no me dio más el tiempo y la fuerza para seguir y que controlara mucho. Y yo veía que los pacientes que tenían el hijo que iba permanentemente a visitarlo estaban mucho más contenidos que los que estaban muy solos.
O sea que el geriátrico en general, el geriátrico va uno por absoluta necesidad, pero en realidad no va porque uno quiere ir porque se siente bien con el grupo. Después termina haciéndose termina de grupos. una comunión, algo. Termina una comunión, sí. Yo recuerdo muchos que por ahí estaban no muy bien lúcidos y estaban charlando entre ellos de cosas muy viejas, porque las cosas viejas se recuerdan, y charlaban de cosas viejas y eso les hacía muy bien. Pero claro, cuando llegaba la hora de la noche, y en general no los visitaba mucha gente. O sea, yo he pasado casi todas las Navidades y los Años Nuevos en mi geriátrico, casi todas. O sea, un tiempo, o sea, por lo menos de 9:30 a 11:30 yo estaba ahí y después me iba con mi familia. Siempre porque me parecía que mi presencia era la presencia social, la presencia humana, que tenían necesidad esos viejos, que por ahí no tenían a nadie. Se le habían muerto los hijos, le habían puesto unos sobrinos y no tenían a nadie. Así que yo creo que la soledad es uno de los grandes males. Yo creo que incluso hoy en día no necesitas estar en un geriátrico para estar solo. No. La gente vive sola y sobre todo en ciudades grandes como Buenos Aires, la soledad es espantosa, ¿no? Acá todavía tenemos un grupo que nos contiene. Tenemos amigos y nos reunimos y todo, ¿no? Más allá de esta pandemia. Pero en Buenos Aires la soledad es espantosa. ¿Y la sexualidad cómo juega en los adultos? ¿En la vejez? ¿Cómo juega el sexo, por ejemplo? Hay un antes y un después del Viagra. Claro. O sea, un amigo me dijo, escúchame, si uno para un dolor de cabeza toma una aspirina o para la presión toma un medicamento, ¿por qué para la sexualidad no va a tomar el Sildenafil? O sea que yo creo que trajo mucho de ayuda en la sexualidad. Es muy importante, es parte de lo social, es parte de lo afectivo, el que el hombre se sienta capaz. Y realmente da muchos resultados, no tiene contraindicaciones, porque la gente me pregunta siempre, ¿y qué efecto? ¿Se ha muerto gente? No se ha muerto nadie. En comparación a lo que se han muerto por aspirina, se ha muerto menos gente por Viagra que por aspirina. Y realmente usarlo bien, no en la genitalidad, sino en la sexualidad. Porque lo genital, bueno, puede ser que sea necesario, pero porque es una función. Pero en la sexualidad de la mujer, de la novia, del amante, es muy importante, forma parte del círculo de vida y del espíritu, tener bien, ¿no? Hay algo, bueno, hay varias preguntas que me gustaría hacerte, ¿no? Pero hay gente que hoy a los 65 años le dicen, o a los 60, le dicen, andate a tu casa porque ya cumpliste con los aportes. Sí. ¿Y qué haces? O sea, una persona hoy de 65 años es una persona muy activa, ¿o no? ¿Qué te parece? Sí. Es decir, por eso hablamos hoy de la jubilación tan temprana, que está en la plenitud, porque por ahí tiene un bagaje de intelectual o experiencia en el trabajo enorme y lo mandan a la casa. Y eso es frustrante. Por eso es bueno ir llevando paralelamente, yo voy llevando paralelamente la parte social, paralelamente lo artístico, o sea, que aprenden idiomas o que estudien algún instrumento o que estudien pintura. Eso va a ayudar mucho para cuando el día de la semana tenga 7 días enteros vacíos y uno se quede sin trabajo porque por ahí no entra en ningún lado. Hoy no toman a una persona de 60 años en un trabajo. No. Realmente la despiden, ¿no? 60 años, no la toman. Y bueno, pero si ese hombre se fue enriqueciendo con amistades, lo social que hablamos de nuevo, y sabe algún instrumento o pinta, aunque pinte mal, aunque no sea un artista, que no sea Miguel Ángel. O sea, estos son paradigmas, Miguel Ángel y Einstein. No somos ni Einstein ni Miguel Ángel, porque son genios. Sí. Pero intentamos llevar esa vida paralela de cosas que nos vayan enriqueciendo y a la vejez no va a estar tan vacía cuando nos tenemos que dejar de trabajar. Wilfrido, ¿cómo consideras que trata el gobierno, los sucesivos gobiernos a la tercera edad?
Digo, o sea, que tenés que estar suplicando por el PAMI, suplicando, o sea, por primera vez en la década del 90 se movilizaron los jubilados para reclamarle ante Caballo el haber jubilatorio. La paradoja de que, bueno, hoy un chico de 16 años puede votar y el jubilado de los 70 se lo exime de votar. Es decir, ¿hay un maltrato a la tercera edad? Sí, digo, sí, es un desprecio. ¿Desprecio? Sí, es un desprecio absoluto. Yo creo que ningún gobierno, mira, yo he estado peleando generalmente siempre me he peleado con todos los gobiernos, o sea, por eso no tuve cabida en ninguno y no me llamaron nunca de ninguno, o sea, nunca, al contrario, me echaron del PAMI con aquel conflicto grande, no solamente me echaron del PAMI, no pude tener nunca un paciente de PAMI, sino que me echaron de la provincia, porque era una provincia peronista y yo era un dedo acusador de las cosas, de los errores, no eran errores, eran robos que hacía el PAMI en aquella época. Y bueno, me terminaron echando de la provincia, así que yo quedé cesante. Debo ser los únicos pocos médicos cesantes de la provincia, porque me quebré la mano, me hicieron desaparecer la mano derecha, me hicieron desaparecer la carpeta médica, me dieron por faltar sin causa y me echaron de la provincia. O sea, me echaron del PAMI, me echaron de la provincia, así que mirá qué mal desprecio puede tener un gobernador, un presidente, porque Matilde en aquella época, cuando hicimos aquella cruzada juntos, Matilde fue reemplazada por Alderete. Mirá qué intención tenía Menem de quedar bien con los jubilados, y lo reemplazó a Matilde, que era un ejemplo de corrupción, por Alderete, que fue otro gran ejemplo de corrupción. ¿Te arrepentís de aquella época? No, para nada, volvería a ser mañana. Primero tendríamos unos años menos, no dos. Tendríamos unos años menos y no me arrepiento para nada, porque me dio un motor para seguir luchando. O sea, ¿qué motor más importante que la injusticia? Es el motor que te lleva adelante. Es decir, cuando vos ves una injusticia, y bueno, sí, para adelante. Y yo me despojé de toda pretensión ya de jubilarme bien, como podía llegar a jubilarme en la provincia, o de tener un geriátrico brillante, y porque me dejaron afuera de todo. Pero no me arrepiento. No, me imagino. No, porque sigo firme. El humor, ¿cómo juega? Porque está en el libro también. Sí, está en el libro. El último capítulo es el humor. El humor, ¿cómo juega en la gente grande? Es decir, aquellos que viven tristes o que no le llaman, o aquellos que viven con humor. Y mira, ¿cómo juega el humor en el adulto mayor? Reírse o desternillarse de risa mueve más músculos que una maratón cortita, ¿no? De correr 2 cuadras. Reírse. Así que fíjate lo bueno que es para la salud mover todos los músculos. Y sin ninguna duda, tomar las cosas con humor, como yo las tuve que tomar, porque yo te estoy relatando, me echaron de todos lados. Y bueno, qué mejor que me hayan echado de todos lados. De esa manera tuve un incentivo para hacer otras cosas, de dedicarme a otras cosas. A lo mejor hubiese sido un pobre empleado público, un director de un hospital, sentado en una oficina, y no, soy un tipo activo que peleé en la privada con toda porque me quedé sin la pública, pero con humor, me encanta el humor, vivo escuchando cosas con humor, y yo creo que la tristeza y la melancolía, porque ahora estoy haciendo algo sobre la melancolía y la tristeza, que va de la mano de la depresión y el suicidio, es el factotum de todo el declinar de un ser humano. El ser humano que no tiene humor no se sabe reír de sí mismo, no se puede reír de cosas que te presenta la vida diariamente, y mirar los noticieros es todo lo contrario, no tenés que mirar noticieros solamente. Yo no podía trabajar. Bueno, ha sido un placer. Igualmente. Ha sido un placer, Guillermo. El doctor Wilfrido Culasso.